Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy aquí sentado en mi rincón favorito, esperando que vuelva la luz. Se fue la luz otra vez. Otra vez. Resulta que aquí donde yo vivo, al parecer ocurrió algún problema técnico en alguna parte aquí en la esquina donde hay un transformador o algo así, no sé cuál sea la palabra técnica. El caso es que se ha estado repitiendo esto de que se va la luz por un par de horas. Viene la cuadrilla de gente de la compañía de luz y luego vuelve la luz y se van. El caso es que hoy se ha prolongado demasiado. Y yo ya dije, voy a entretenerme, ¿verdad? Haciendo mis cosas. Y entonces me levanto. Afortunadamente pude hacer mi café antes de que se fuera la luz. Y ahí está todo helado lo que quedó. Me serví mi café y pues hice mi rutina, ¿no? Que es leer un par de horas. Eh, y no volvió la luz. Y yo dije, bueno, para cuando termine va a volver, ¿no? Pues fíjense que no volvió. Dije, bueno, pues ni modo. Entonces bajé, estoy acá en mi lugar de trabajo, pero no puedo hacer nada porque no hay luz. Ya hice mis 20 minutos de meditación cotidiana, lo cual me llena de energía, pero la luz no volvió. Entonces dije, bueno, pues graba un video con el teléfono que tiene suficiente batería todavía, ¿no? Y ahí te entretienes un poco y haces cosas, ¿no? No te quedas ahí nomás sentado viendo por la ventana con cara de tonto. La cosa es que en cuanto se va la luz, luego llegan los mensajes de texto y nos apena mucho esta situación. Es un robot que los manda, ¿no? Estamos trabajando en ello, la cuadrilla ya está en el lugar. Y mentiras, pues, ¿no? Pero tienen que mandarlo. Entonces, en fin, esas cosas pasan y creo que son hasta positivas porque son una oportunidad maravillosa para probar la paciencia, ¿no? Que es un arma superpoderosa, un músculo superpoderoso. ¿Cuántas cosas no haríamos los seres humanos si fuéramos realmente pacientes? De verdad, pero de verdad pacientes todos los días de nuestra vida. Seguramente esto es un amplificador enorme para todo nuestro potencial como personas, como agentes, ¿no? Hay cosas rarísimas, ¿no? A veces yo voy caminando y tengo momentos que yo le llamo, no me malinterpreten, le llamo iluminación, ¿no? Aunque tal vez tendría que llamarle, siguiendo a los formalistas rusos, extrañamiento. El caso es que voy caminando por la calle, con la cabeza ocupada, llena de musarañas, de historias. Nunca paro de contarme historias, de hablar, escribir poemas mentales que después se olvidan, vuelven al éter del que salieron. Y voy caminando por ahí y entonces de pronto observo la realidad y la realidad se me muestra tal cual es, infinita, diría Blake, ¿no? Y entonces digo, Dios mío, ¿cómo es posible que estemos aquí caminando como si nada, quejándonos porque se fue la luz o porque el precio de lo que compramos en el supermercado anda por las nubes? O porque la fulana o el fulano no me pela, o porque mi jefe o mi jefa es terrible, o porque un compañero o compañera de trabajo es terrible, o porque mi amiga es una tonta o mi amigo es un tonto, qué sé yo. Pero estamos inmersos en la vida y la vida es, la vida es un milagro, pues, ¿no? Es un milagro cotidiano y como es cotidiano, se nos ha vuelto invisible. Pero digo, Dios mío, qué prodigio todo esto, todas estas formas, ¿no? Toda esta tridimensionalidad que surge por todas partes, ¿no? Los ojos, ¿has visto tú un ojo? ¿Alguna vez un ojo humano? Es un portento, ¿no? No hay cámara fotográfica que tenga las capacidades que tiene el ojo humano. Ya ni te hablo del cerebro, pues la complejidad que nosotros somos insertos en un sistema complejo como es el mundo. Complejo y delicioso además, ¿no? Y entonces de pronto nos absorben los problemas más simples, las menudencias de la vida, la vulgaridad de la semana, y nos desatendemos de aquello que tendría que ser
el fin y el principio de toda nuestra atención, que es el mundo de la vida, el mundo de lo cotidiano, transfigurado por la conciencia, ¿no? Por saber que es algo dado, que es algo prodigioso y gratuito. Así lo veo, algo prodigioso y gratuito. Y entonces me viene un gozo tremendo, ¿no? Y una satisfacción y una alegría. Me siento único, me siento hijo de Dios, para decirlo en términos cristianos, ¿no? Busque usted la metáfora que quiera, ¿no? Pero es esa sensación de unicidad, de singularidad absoluta, no egoica, ¿no? No en el sentido de que yo soy el más fregón de todos, no, sino en el sentido de lo inmerecido de tanto, ¿no? Y entonces eso hace que me reconcilie con la vida y hace que los problemas puedan ser atendidos de una mejor manera, con mayor sensibilidad e inteligencia, porque esto me genera perspectiva. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, tengo que ser coherente, ¿no? Y no es que yo viva en una especie de orgasmo intelecto-sensorial perpetuo, ¿no? Porque no hay quien aguante esto. Estoy hablando de momentos que de vez en cuando suceden y que son prodigiosos, ¿no? Alguien me dijo por ahí que tal vez tenía que ver con la química del cerebro y es posible, ¿no? Yo no lo sé, yo no soy un experto y no voy a aventurar nada, ¿no? Tal como le sucede a los corredores, ¿no? Cuando van corriendo y tienen esa explosión de dopamina en algún momento de su carrera y sienten una cosa maravillosa. Aquí donde me ven, digo porque estoy gordo, pero hubo una época ya por el 2012 en la que corría y llegué a correr que 3 medio maratones, ¿no? Y yo experimenté eso también. Lo experimenté, recuerdo exactamente el momento en el que yo iba corriendo y entonces, pues evidentemente vas corriendo y sientes pues cierto malestar, el agobio, la fatiga natural de dicho ejercicio, pero en algún momento sentí cómo ese agobio y esa fatiga iba disminuyendo poco a poco, hasta que de pronto, muchachos, esto que les voy a contar duró, no sé, 3, 5 segundos, cuando mucho. De pronto mi cuerpo entero desapareció. O sea, dejé de sentirme a mí mismo. Y era pura conciencia. Era como si fuera flotando. Digo, porque seguía viendo, ¿no? Pero estaba flotando. 3 segundos, 4, 5 segundos. Y una sensación de inefabilidad, lo inefable, lo que no se puede decir. Un abismo, ¿no? Como ver a Dios, como ver el arca de la alianza. Y después, 3, 5, y el agobio, y el cuerpo, y estoy aquí otra vez. Y me duele todo, me duelen los tobillos, y estoy cansado, ya quiero que termine esto. ¿Para qué empecé a correr? Claro, eso la ciencia lo explica muy bien. Cuando estás bajo estrés, el mecanismo de resistencia del cuerpo a generar estas endorfinas, me parece, ¿no? Para tratar de hacer más llevadero esta situación que el cuerpo no comprende. Y este tipo, ¿por qué anda corriendo como loco, no? Fue prodigioso, fue maravilloso. Yo creo que nosotros en el día a día podemos acceder a ello. Pero es preciso la voluntad. Es preciso la voluntad. Sin la voluntad, nada es posible, ¿no? Yo, en el mundo del management, me interesa sobre todo lo que se llama la cultura empresarial. Y específicamente la intervención en la cultura empresarial. Porque a través de la intervención de la cultura empresarial es posible cambiarla. ¿Cambiarla para qué? Cambiarla para bien. Lo voy a reducir muy simple. Cambiarla para bien. Para que funcione mejor, para que opere mejor, para que el organismo sea más saludable, para que el organismo sea más productivo y que pues consiga los objetivos, las metas que se ha planteado.
una organización humana, sea una empresa o sea una ONG o sea un partido, lo que sea, tiene un objetivo esencial que es la victoria. Quiere ganar, quiere conseguir metas y sobre todo quiere hacerlo antes que lo hagan sus competidores o hacerlo de una mejor manera o acaparar, digamos, un sector del mercado más amplio que sus pares, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esos detalles que yo, repito, yo ya tengo un espacio donde hablo de asuntos de management. Pero el asunto es este. Hay muchas personas en el mundo organizacional que son muy tontos y son muy inteligentes a la vez, o son genios tontos, así les llamo yo. ¿Por qué? Porque son personas que desde un punto de vista operativo son impresionantemente buenos. Conocen de funciones, de sistemas, saben lo que cada división tiene que hacer, cómo hacerlo, saben ajustar las velas al cambio repentino de los vientos en el mercado, en la demanda, qué sé yo. Son endiabladamente buenos desde un punto de vista técnico, ¿sí? Entonces, cuando recurren a un asesor externo que les ayude a cambiar una cultura que se ha vuelto tóxica, como se dice hoy en día, ¿no? Es decir, una cultura pues donde hay mucha animadversión, hay mucho codeo, hay mucho mal rollo, en fin, no está funcionando o podría funcionar mejor. Entonces estos señores o señoras dicen, hay que llamar a un experto en cultura para que nos ayude. Y sucede lo que sucede muchas veces con los enfermos, con nosotros, las personas que nos enfermamos. Y vamos con el médico con la esperanza y a veces con la convicción de que el médico nos va a dar una pastillita que nos va a curar. Entonces creemos que somos como un automóvil, un coche al que pues le falla algo y lo llevamos con el mecánico y el mecánico te dice, bueno, son tantos dólares o pesos o lo que sea, o euros, y yo te lo voy a reparar. Entonces, plan, te lo repara, entra ahí al taller mecánico el automóvil con un problema, sale sin ese problema y como es justo, tú le pagas al mecánico. Y Santas Pascuas, ¿no? Entonces creemos que eso va a suceder. Nosotros tenemos esa mentalidad. Creemos que eso va a pasar cuando vamos con el médico y no es verdad. Bueno, en el mundo de la organización sucede también esto. Creen que una intervención va a curar los problemas. Entonces, que venga el señor ese de bigote y que es el experto, que nos ayude a generar, que haga sus encuestas, que entreviste a los líderes de la organización y que finalmente pues, nos haga un statement, ¿no? Digamos un diagnóstico general que nosotros podamos seguir. Le pagamos y que se vaya de aquí, que se largue y nos deje en paz trabajando. Y ese es un error. Eso no existe, porque las organizaciones y las personas solo cambian cuando quieren cambiar. Solo cambian cuando quieren cambiar. Es necesario el concurso, la participación de la voluntad. Sin eso estamos perdidos. Entonces, dentro de una organización, lo que se debe hacer es, primero, crear líderes que encarnen ese arquetipo de cultura empresarial que se quiere o organizacional que se quiere establecer, que sean custodios de ella, que la fomenten, bla, bla, bla. Es decir, una transformación radicular, le llamo yo, ¿no? De raíz hasta el fondo, total, ontológica, si se quiere, para usar una palabra así fancy, dominguera. Y en la persona es igual. En la persona es absolutamente igual. No hay absolutamente nada que pueda hacerse sin el concurso de la voluntad, sin la participación de la voluntad. Y eso toma tiempo, por eso la disciplina es tan endiabladamente importante, ¿no? Por eso ser disciplinados es absolutamente importante y esa es la cara que las personas no queremos ver a veces. Las personas queremos una pastillita que nos dé el Señor ese de la bata blanca, que nos cure todos los males de la mente, del cuerpo y del espíritu. En un santiamén. Es la cultura de la gratificación instantánea en la que vivimos, ¿no?
Y me detengo, dicho todo esto, porque yo ya no sé por qué les estoy hablando de esto. Me desvié en el camino seguramente, pero no me importa. Creo que es un tema importante también, ¿no? El tratar el asunto de la voluntad. Yo empecé hablándoles a ustedes de la revelación de lo maravilloso de la vida. Y acabo de recobrar el hilo. Ya sé de qué quería hablarles. Quería hablarles de la importancia de la sorpresa. La importancia de la sorpresa, eso es. La sorpresa del mundo. El avasallamiento que experimentamos ante lo grandioso del mundo. Y ahora voy a conectar las dos cosas. Cuando yo era niño, admiraba a los adultos porque me parecían como superhéroes. Conducían automóviles, tenían novias, novios, fumaban, se emborrachaban, bailaban, iban y venían, viajaban, trabajaban. Hacían todas aquellas cosas maravillosas que yo no podía hacer porque yo estaba condenado a básicamente ir y venir de la escuela y jugar con mis amigos y hacer lo que mis padres me dijeran. Entonces, pues me sabía como un preso, ¿no? Como un rehén de esa cárcel doméstica en la que nacemos y crecemos todos. Yo aspiraba a ser un adulto. Cuando me fui haciendo adolescente me di cuenta de que los señores y señoras adultos algo escondían. No eran tan poderosos a pesar de que decían palabrotas y nadie les decía nada. No eran tan poderosos, empecé a sospecharlo, después lo confirmé y después pues dije, bueno, era una ilusión infantil. En realidad son seres vulnerables, están ahí a la deriva como vamos todos. Pero al menos dije en ese momento, el camino del estudio, de la formación intelectual, ese sí que debe ser seguro, ¿no? Ese debe ser el camino que hay que recorrer. Y entonces empecé a recorrerlo. Estaba ahí flotando, ¿no? Imagínate unas aguas turbulentas y yo me descubrí ahí flotando sin poder agarrarme a nada. De pronto veo ahí un leño que pasa y lo abrazo como para salvarme. Y ese leño era el estudio, la formación, la lectura constante, la disciplina, la voluntad de la que acabo de hablar. Y eso me abrió paso en la vida y me dio enormes satisfacciones, sin duda alguna. Y después terminé ahí todos los grados habidos y por haber y obtuve, pues, merecí ciertos reconocimientos y no me fue tan mal, ¿no? Hasta que alguna vez, acostado, viendo el techo, me vino a la cabeza una pregunta. ¿Y qué más, Alejandro? ¿Y qué más? ¿Y qué hay más allá? Había algo que faltaba, una pieza, la última pieza del rompecabezas, pues se había perdido. Y sin esa pieza, pues no se completaba la obra. Y eso derivó en una especie de búsqueda, ¿no? De pesquisa constante, de estar ahí dando vueltas y mirando para todos lados. Entendía que trabajar era importante, entendía que la disciplina era importante, entendía que la voluntad era importante, que la paciencia era importante, y no solo para esperar a que volviera la luz, sino para vivir en general. Era un amplificador, era una palanca necesaria. Muy bien, todo eso muy bien, pero faltaba algo más. Faltaba algo más. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es eso algo que me faltaba? Hasta que un día me di cuenta de que era. Y era caminando, iba por ahí caminando con mis musarañas, contándome historias, mintiéndome. Y entonces vi el mundo de una manera diferente y me di cuenta que los árboles eran maravillosos y las nubes y el cielo y las calles y los perros y la vulgaridad más simple y lo cotidiano, lo humano y lo divino y lo natural. Todo era maravilloso, todo era portentoso. Y entonces dije, ajá, esto es. Si todo esto es portentoso, ¿no será que yo también lo soy o que puedo serlo? Entonces tuve el impulso, la noción, el deseo de trascenderme, de salir de mí,
como el amante busca a la amada, salir de mí para encontrarme con el otro, alcanzar la otra orilla, construir puentes sobre el abismo. Yo quería ser el otro. Hay un mantra en sánscrito, creo que es Soham, que significa soy eso. Soy eso, es decir, una aspiración a la unidad, a la comunión. Que la comunicación, que es racional, se vuelva comunidad, que es emocional, y genere una comunión, que es trascendencia pura. Entonces me di cuenta que lo que yo estaba buscando, que la pieza de ese rompecabezas que se me había perdido, era la trascendencia, el sentido. Entonces me di cuenta que a los adultos y a los niños y a todo mundo nos hace falta esa pieza, y a las organizaciones y a los líderes de las empresas y a los políticos y a los papás y a las mamás, a los señores y a las señoras, a todos. Nos hacía falta para completar la experiencia del mundo, y que esos vislumbres, diría Octavio Paz, del ir corriendo y sentir una explosión de dopamina, ese vislumbre artificial que te da la droga, ¿no? Ese vislumbre existencial epifánico que te da el ir caminando por ahí con la cabeza llena de musarañas y de pronto sentirte único y significado, hijo de Dios, natural y trascendente, ¿no? Me di cuenta que esa era la pieza que faltaba. Esa era mi verdadera patria, mi auténtica patria. Volvía, ¿no? Como Ulises, por fin, después de un largo periplo heroico a través de mares procelosos, de combates, de dolores, de angustias, de sucesos inesperados, de accidentes. Volvía otra vez a poner el pie donde debía ponerlo. Había llegado. Yo creo que si nosotros no cobramos conciencia de la importancia que tiene el sentido, es decir, la trascendencia, somos seres incompletos y estamos luchando contra nosotros mismos, y somos como ese perro estúpido que corre persiguiendo su propia cola. Solo cuando cobramos conciencia de la radical importancia de la trascendencia es que nos detenemos y nos separamos de los prejuicios y de las inercias del mundo, y somos verdaderamente nosotros, y cobramos una verdadera identidad, una identidad intransferible. Y entonces sentimos un poder avasallador, un poder desconocido que nace como un fuego que crece y no se extingue, y que naturalmente nos impulsa a cruzar ese puente sobre el abismo para alcanzar al otro, para comunicar el mensaje, porque esa dicha es tan grande, tan profunda, tan inconmensurable, que no puede contenerse en sí misma, desea compartirse, desea multiplicarse. Es como el pan que se quiere compartir, pero a diferencia del pan no se agota, al contrario, entre más lo partes, más se multiplica, ¿no? Como la famosa historia de los evangelios. Yo creo que ese ha sido mi camino hasta el día de hoy. Si yo tuviera que escribir una bitácora, más o menos la describiría más o menos así como lo he hecho yo, de manera improvisada, un miércoles me parece que es, sí, un miércoles del mes de agosto, mientras aquí sentado en mi sillón favorito,
Cruzo los dedos para que no se acabe la pila de mi teléfono celular y poder llegar hasta este punto para decirles muchas gracias por su atención. Ojalá llegue pronto la luz y nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.